Estamos en el primer versículo de la Perashá. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Hablamos sobre Rashi, Ramban, Skuni, Seforno. Dice el Ora Haim Akadosh. Estas son las generaciones. Hace falta saber, primero, el lugar donde se recuerdan las generaciones de Isaac. Y donde se recuerda el nacimiento de Isaac. El nacimiento. Dice acá, primero, el lugar donde se recuerdan las generaciones de Isaac y se recuerda el nacimiento de Isaac. Segundo, no hacía falta decir que Abraham engendró a Isaac. Si ya dice que Isaac es hijo de Abraham, no hace falta decir que Abraham engendró a Isaac. Y la intención de la Torah viene por este camino. Estas son las generaciones de Isaac. ¿Qué quiere decir? Lo que está escrito al final de la Perashá. Por cuanto que Sahar Banav Shel Isaac, por cuanto que recuerda a los hijos de Isaac, y antes Okbar Kodem Lanu que Isaac Shenolad lo haya bemadrega sheyolid. A ver, ¿qué quiere decir acá? ¿Por cuánto? Que Sahar Banav Shel Isaac. A ver, que el recuerdo de los hijos de Isaac. A ver, no entiendo lo que quiere decir. Tengo que leerlo todo junto, a ver. Bekevan Sahar o Sahar Banav Shel Isaac. ¿Por cuánto que recordó a los hijos de Isaac? Y ya antes, Ukbar Kodem Lanu que Isaac que Shenolad lo haya bemadrega sheyolid. Kiva mi Sitra de Nukba. ¿Qué es esto? Ve que Moshe Katav le mala Inken Minaim lo Toldot. A ver, es demasiado para mí. A ver. Por cuanto que ya va a recordar a los hijos de Isaac. Y ya antes, ya nos dice que Isaac cuando nació no estaba en una categoría para engendrar. Por supuesto que un bebé no puede tener hijos. Un bebé no. Kiva be Kisitra de Nukba. ¿Por qué? Es un bebé. Ukemoshe Katu le mala, como escribió Imken Minaim lo Toldot. Y entonces, ¿dónde va a tener generaciones? La Segamar Omer, Abraham Olidet Isaac. Por eso dijo, Abraham engendró a Isaac. ¿Qué quiere decir? Apeil Koach Aleda Be Isaac. El hecho de que diga, Abraham engendró a Isaac, está transmitiendo esa fuerza de engendrar, le está transmitiendo a Isaac. Shem Shech Elav Sheimshich Elav Nefesh Sheyeve Madrega Amolid, que él hace continuar sobre Isaac esa espiritualidad, esa alma que lo coloque en una categoría de engendrar hijos. Besea ya be emsaut a Akedah. Y esto fue por medio de la Akedat Isaac, el sacrificio de Isaac. Como está escrito ahí, que Abraham le transmitió su categoría a Isaac. Otra cosa podemos decir, como está escrito en la Gemara en Yevamot, Vayater lo Hashem. ¿Qué significa Vayater? Vayater lo Hashem. Esto viene en el versículo 21, más adelante. A ver. En el 21, Vayetar Isaac la Hashem. Que Isaac le pide a Hashem
porque Rivka, o porque los dos, son estériles. Estuvieron muchos años sin tener hijos, creo que 20 años sin tener hijos. No. Entonces él le pide, ¿20 años? me parece. Esa parte de la historia no la recuerdo. Isaac acá cuando se casó tenía 40 y cuando nace Acá era Jacob, chiquitita. cuando nace Jacob y Esaú, me parece que tenía 60, si no me equivoco. A ver. 60, No, esa parte no la tengo. Baruch está doña Aaron, me hablamos ya con él, Baruch. Amén. No, yo tenía todo en el aspecto de que no estuve en familia porque Rebeca era chiquitita. Pero unos años después, chao. A los 60 años tuvo Jacob. Muy bien. Ahora, otra cosa podemos decir, que cuando dice ahí, Veyater lo Hashem, le fiche endome, le tefilat sadik ben sadik, ahí nos habla que no es lo mismo la oración, la plegaria de un justo, hijo de un justo, que la de un justo, hijo de un malvado. ¿Por qué? Porque la tefilá de Abraham vino, es la tefilá de Abraham, que Abraham no era hijo de un justo. El papá de Abraham, Terach, no era un hombre justo. No. En cambio, Isaac Sí. Ben es un justo hijo de un justo. Isaac es el Tiene hijo una de Abraham. mochila de conocimientos, otra cosa. No conocimientos, sino cualidades. Cualidades, sí. Las cualidades de Abraham vino y las cualidades de él. Entonces, Adkan, hasta acá lo que dice los versículos de la Torá y lo que trae la Gemara en Yemamot. Alamanta ki letzad eyot lo absadik. Entonces, ¿qué estudiamos? Por cuanto que Isaac tenía un padre que era justo, que era un sadik. Nitratze Hashem lo. Hashem va a aceptar su oración. Benatanlo y le va a dar hijos. Beú hombró. Y esto es lo que está escrito. Abraham engendró. El hecho de que diga que Abraham engendró es que después Isaac también va a engendrar. Porque le va a pedir, le pide a Hashem. A su tiempo. Y por medio de esto, Ben Saúd Sehut, y por medio de Abraham, él va a tener también hijos. Otra cosa nos quiere decir sobre lo que está escrito en el Midrash, sobre un versículo que dice: el Bet Jacob ayer padá et Abraham, la casa de Jacob que rescató a Abraham. Así dice el versículo. Rescató. ¿Por qué? Porque por mérito de Jacob se salva a Abraham de el horno de fuego. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que Abraham se salva del horno de fuego por mérito de Jacob? Besulatok baraya hasu shalom Abraham nisraf beur kasdim. Cuando Abraham se salva en el horno, rey de no sé cuando qué, Nimrod lo mandó al horno. Métete en el horno. Ahí. Nimrod lo mandó al horno. Abraham se salvó por mérito de Jacob Avinu, por No sé. el mérito del nieto. ¿Cómo es esto? Esto ni existía ni nada. Nada. No existía el hijo, no existía nadie. Nur Kasdim todavía era joven. chico Abraham. Era Abraham era joven. chico, no sé si se había casado No, todavía. era chico, pero era joven. No, me parece que todavía no estaba casado. Tampoco. Me parece. Puede ser. Porque el padre lo manda porque él se había revelado y él dijo que Hashem existía. Hay quien dice que tenía 3 años Abraham. Entonces, Ahí se Ela amó, ahí se Toldot Isaac ben Abraham. Por eso dice, estas son las generaciones de Isaac, Sí. hijo de Abraham, que por medio de que Abraham engendró a Isaac, porque si él no hubiera engendrado a Isaac, que si no fuera por Jacob, que son las generaciones de Isaac, si no fuera por Jacob, que es generación de Isaac, entonces Abraham se hubiera quemado antes de haber engendrado a Isaac. Otra cosa nos quiere señalar que lo principal de las generaciones de los justos son sus preceptos, los preceptos y las buenas acciones que hacen, más que
que los mismos hijos. Como está escrito, yo me acuerdo de esto que no lo dice acá, no lo estoy leyendo acá, pero lo estudiamos en Perashat Noach, cuando dice estas son las generaciones de Noach, y no nombra a los hijos de Noach, dice Noach es un hombre justo. Con todo lo que... Estas son las generaciones de Noach, Noach es un hombre justo. ¿Qué quiere decir? Que las generaciones del justo son sus buenas acciones, son sus cualidades. Estas son las generaciones del justo, es lo que el justo deja cuando el justo se va, deja el recuerdo de sus buenas acciones. Pero, vamos a ver qué dice aquí. Nos dice acá que las generaciones de los justos, lo principal de la descendencia de los justos son sus buenas acciones y sus preceptos. ¿Por qué? Porque Kiliot she Ishak lo nodao nisionotav begeder sidkato. Por cuanto que de Ishak, nosotros no sabemos cuáles son las pruebas que pasó Ishak y cuál es la categoría de su rectitud. Con Abraham Avinu sí vimos que él pasó 10 pruebas, ¿no es cierto? Beagam she pshat soaro al gabe amisbeach. Lo que sí sabemos que, bueno, que él puso su cuello en el altar para que Abraham le corte la cabeza, ¿no es cierto? Aparte de esto, en davar se meboar va Torah. Aparte de esto, no hay nada que esté escrito en la Torah sobre Isaac. Vean ayom yesh mefarshim, y hasta hoy en día hay explicadores que bal korjo neekad, y hay quienes dicen que la akedat Isaac, el sacrificio de Isaac, fue por la fuerza, que Abraham lo llevó por la fuerza, aunque sabemos que si Abraham tenía 137 años y Isaac tenía 37 años, muy difícil que un viejito de 137 puede llevar a un joven de 37 por la fuerza, ¿no es cierto? Es muy difícil. No entra eso. Por eso, modía a Katub de hombro. Por eso dice la Torá, dice, y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Vamos a ver quién lo engendró, cómo él nació. Ve Amoram Kayotse Bo. A ver. Berremes Gamken Be Tebat Ben Abraham. Y vemos la señal en las palabras hijo de Abraham. Como dijeron en el Mishle, Ben Jajam, ¿qué quiere decir? El hijo de un sabio. ¿Qué quiere decir? Kiu Abraham Bebejinat a Tzidkut, que es como Abraham en cuanto a la rectitud. Ve Aflagat Jibato Idbaraj, y en la forma en que él expresa su unión, su amor por Akadosh Baruj Hu. O que fice Yeduyak Gamken Hombro Be'ele. ¿Y por qué? Y con esto nosotros podemos entender por qué está escrito, el versículo no dice estas son las generaciones de Isaac, sino que dice y estas son las generaciones de Isaac. Con el agregado de la I, de esta letra Vav, para decirnos Mosif al Toldotav Shel Abraham a Mefurasam. Esto viene a agregar a la descendencia de Abraham, que es sabido que es una descendencia buena. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que son las buenas acciones. Y Abraham tuvo 10 pruebas. ¿Qué pasó? Gantol Lotav Shel Ishak Bedomian. Vamos a decir que se dice, y estas son las generaciones de Isaac. Cuando viene a aumentar sobre las descendencias, sobre las generaciones de Abraham, que si Abraham pasó 10 pruebas, quiere decir que Isaac también pasó pruebas, porque dice, y estas viene a aumentar a lo anterior. Si antes hubo, ahora también hay. Otra cosa que podemos señalar también, Be'ele Toldot Isaac, y estas son las generaciones de Isaac. Ben Ehad, allá Abraham. Abraham fue un hijo, ¿qué quiere decir? Que domelo
Shelo demo le Abraham Shene Toldotav Shel Ishak. A ver. Que, por cuanto que dice que Ishak es hijo de Abraham, esto nos quiere decir que es comparable con Abraham. Y Shelo damu le Abraham Shene Toldotav. Y no vamos a decir que Abraham tiene dos descendencias, sino solamente la descendencia de Ishak. La otra no la nombra. Od Irmos ve hombró. Otra cosa podemos señalar. Abraham Olid. ¿Qué quiere decir que Abraham engendró? Al sea derech. De esta forma podemos explicar. Shagam she dima toldot atov shel Ishak beshel Abraham. Además de que nosotros comparamos la buena generación o la buena descendencia de Ishak con la de Abraham, que Ramus beombró beele, por cuanto que dice, y estas son las descendencias, entonces esto viene a comparar una descendencia con la otra. Al kol se lo tishve malato leshel Abraham. De todas formas, no se puede igualar con la categoría de Abraham, Kiu Ab Sikalo, porque este es el padre que le dio méritos a él. Entonces la categoría de Abraham es mayor. Y está dicho, Abraham engendró a Isaac, diciendo que todo lo bueno que él lleva se lo entrega con esta fuerza al engendrarlo. Mashenken, y esto es diferente de Abraham, porque el padre de Abraham era idólatra. Y él se elevó y consiguió acercarse a Hashem solo. Por eso la categoría de Abraham es muy superior. ¿Por qué? Porque como que Isaac él ya viene con todo servido. Abraham le alisó el camino, le preparó todo el camino, le dio el ejemplo, lo acercó a Hashem. Es como que lo dejó solo en una biblioteca de 2 cuadras de largo. Lee todo eso. Lo dejó frente al arquero. Chao. Lo dejó listo frente al arquero. En cambio Abraham, él tuvo que hacer todo él. Exactamente. Por eso la categoría de Abraham es mucho más elevada. Belacé, y por eso Abraham se llama el amado de Hashem. ¿Qué quiere decir? Él antes fue Ukodem Liot. El primero fue él fue que amaba a Hashem y se acercó a Hashem. Antes que Hashem esté con él, ya él amaba a Hashem. Él se acercaba. Y él persiguió en medio de su pozo, en el pozo donde él estaba, sumergido en la idolatría de toda la gente que tenía alrededor. Él desde esa caída, él persiguió a Hashem. Miró. En cambio, Isaac, que él por ser hijo de Abraham, ya tiene construido el edificio de amar lo bueno. Y que ni tiene que pensar esto sirve, no sé. Cuando él abre los ojos al mundo, ya tiene el espíritu de Hashem. Cuando abre los ojos Isaac, ya tiene el ejemplo, tiene lo que hizo y lo que hace Abraham Avinu. Otra cosa que podemos ver en el mismo rumbo, que las generaciones de Isaac fueron mucho más elevadas que las generaciones de Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, estamos diciendo que las buenas acciones, los preceptos de Isaac son mucho más elevados que los de Abraham. ¿Por qué? Por un lado, Abraham tiene el mérito de que él todo lo hizo solo, sin el ejemplo, sin que nada tenga servido. Por otra parte, decimos que Isaac, la categoría de sus preceptos es más alta, porque
porque Él arrancó de ahí. Él es De justo, arriba. hijo de un justo. Y Abraham era justo, hijo de un malvado. Exacto. ¿Por qué? Porque Abraham era hijo de Teraj. Y en cambio Isaac es hijo de Abraham. Y también dijeron nuestros sabios en el Midrash que Teraj hizo Teshuvah, que Teraj se arrepintió. Por eso, Incolce, pero cuando Abraham nace, él todavía estaba cerca. Ad Samuch lemitato lo haya ela bemadregá rasha. Él, desde que Abraham nace hasta prácticamente su muerte, él estaba en la categoría de malvado. Y ¿Abraham? Teraj, el papá. Teraj. Y el trabajo del padre, malvado, le apagaba la luz del alma al hijo. Ubebejinatse nitrabit a aksharat mase Isaac. Por esto, desde este punto de vista, se pueden reconocer o se pueden valorar los hechos de Isaac. Beú hombró, y por eso está dicho, y estas. Tosafot al Rishon viene a decirnos que esto es un agregado a lo primero. Si Abraham hizo cosas buenas, Isaac hizo también cosas más buenas. Y le da gusto a lo que dice después, que Abraham engendró a Isaac. Otra cosa tenemos que pensar en el mismo rumbo. Be'ele Toledot. Y estas son las generaciones, ahorita de la descendencia. Pirush. ¿Qué quiere decir? Meoraot asher abru'u le Isaac que she porshim beseder aperashá. Vamos a ver que hubo muchas circunstancias, muchos acontecimientos que pasaron por la vida de Isaac, como vamos a ver en el transcurso de la Perashá. Y como dijeron nuestros sabios, que en todos fue íntegro y que no hubo ninguna información o ningún anuncio de sufrimiento, y que con todo lo bueno, con riqueza y con honor, como trae la explicación del Rambán sobre el versículo 34, más adelante, Mashelo haya ken le Abraham, she kama abru'u meatzarot, como no vemos con Abraham, que Abraham pasó por cualquier tipo de, una cantidad tremenda de sufrimientos. Isaac dijo que no. A ver. Que los años de Isaac fueron todos íntegros, sin ningún tipo de anuncio sobre sufrimientos. En cambio Abraham sí pasó sufrimientos. Y cuando la secuestraron a Sara 2 veces, y algunas otras cosas más, y la Torá nos trae el motivo. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual Isaac no tuvo sufrimientos en toda su vida? Porque Abraham engendró a Isaac. Lo protegió de todo. Porque el que lo haya engendrado a Abraham, que es un justo, entonces lo hizo a él convertirse en justo, hijo de otro justo, y esto le trajo riqueza y le trajo honores. Lo que no pasó con Abraham, que tenía un papá que no era justo, que era malvado. Entonces, no tuvo esos méritos. Por eso, para llegar a donde llegó Abraham, tuvo que pasar muchísimos sufrimientos y muchísimo esfuerzo de su parte. Sí, problema.